Hola chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante, coach vocal. En esta oportunidad vamos a hacer junto con Loba, miren a Loba, que está enorme, casi no sale hoy en el video porque está en penitencia, pues se porta muy mal, ahora lo voy a contar. Vamos a hacer una reacción a una cantante, la verdad que revolucionó a las voces. Fue como una especie de revolución al escuchar a esta chica cantar. Ella se llama Diana Ankudinova. Diana Ankudinova. ¡Bravo! Pero por favor, muy bien, sí. Bueno, la cuestión es que esta chica canta de una manera muy particular, muy especial. También tiene tiene una manipulación en su voz que al final de este video te lo voy a decir. Te voy a decir bien de qué se trata esa manipulación y quiero saber si vos estás de acuerdo o no. Así que no te vayas, esto al final. También te voy a decir al final del video las cosas bien, o mejor dicho, lo que está haciendo mal esta chica Diana Ankudinova en la cuestión técnica, de técnica vocal. El resto, bueno, es una gran artista y no tengo más que palabras de elogio para ella, pero bueno, en la parte técnica tiene fallas. No se olviden que a esta altura tiene unos 18 años. Una chica muy joven que no podés pretender mucho de técnica vocal a los 18 años. Ella ganó un montón de concursos de voz. La verdad que es una genia. Cuando la escuches te vas a morir. Esto es lo que yo te digo, si no la conoces, te morís, quedás con la boca así abierta porque es impresionante cómo canta. Esta chica, ¿quién me la recomendó? Una fiel seguidora del canal que la queremos muchísimo, Florencia García Ferri, que es una fiel seguidora del canal y estamos agradecidísimos con ella. Dice, ¿por qué no le haces a Diana una reacción? Y bueno, dedicado a ella va este video. Antes que nada, le voy a mandar un saludo enorme mientras Loba me muerde el dedo y me duele. Un agradecimiento enorme y un beso a mi sobrina Cande Span, que ustedes saben que ella es quien me ayuda a hacer las ediciones de estos videos. Ella es periodista, community manager, ensayista, poetisa, bueno, una genia y me ayuda tanto a mí como a otros youtubers a hacer las ediciones. Así que si vos no sabés hacer las ediciones de tus videos o querés lanzarte como youtuber, bueno, y no sabés editar los videos, la llamás a Cande, te contactás con Cande, que te dejo el contacto de Cande en la descripción de este video, aquí abajo, en la cajita de descripción. Dale. Casi no sale Loba porque se está portando malísimamente. Así como me muerde a mí los dedos, muerde a los gatos. Yo tengo 3 gatos más y bueno, se sube arriba de Mauri, se sube así al cocollito y le muerde las orejas y el otro se queda así duro del miedo. Así que no, así no se debe, Loba. Hay que portarse bien en la vida. No es así, hay que respetar. Bueno, vamos a hablar ahora sí, por favor, de Diana Ankudinova. Si no la conocen, se las presentamos. Te dejo una canción de ella en la cajita de descripción para que la conozcas y veas un video completo. La cajita de descripción tiene así de todo para que vayas a ver. No te lo podés perder, lee punto por punto porque es imperdible la descripción. Bueno, el primer recurso vocal que utiliza Diana Ankudinova, esta rusa de 18 años, excelente artista, lo que utiliza en esta canción es un susurro con escape de aire. Míralo. The world was on fire and no one could save me. Sigue con susurro, pero imposta mejor la voz y en determinados lugares corta ese flujo de aire, ese escape de aire para hacerla más sonora la voz. It's strange what desire will make foolish people do. Aquí arranca con un vocal fry y sigue a media voz. I never dreamed that I need somebody like. Hace voz de pecho, ella canta en voz de pecho. Y hace un cambio de registro. Fíjate cómo cambia de registro, va a falsete. Acordate que yo diferencio el falsete con la voz de cabeza. La voz de cabeza para mí hay que hacerla más dirigida hacia arriba. En cambio el falsete es más hacia adelante, no tan hacia arriba de la cabeza. ¿Muy técnico? Sí, es muy técnico, pero
Mira otros videos míos y vas a saber por qué. ¿Por qué? Lo digo así. Acá sigue en esta canción con un susurro, con laringe baja. Ella tiene la laringe muy baja y la lengua retraída. La cuestión que esa lengua retraída que hace tira la lengua para atrás, lo hace en todos lados. Ella utiliza eso como para hacer más sonora, para hacer una boca más hueca, digamos, y no tan sonora. Entonces hace como una especie de concavidad y es, obviamente, es una forma de emitir la voz que te la produce más redonda, más oscura sería la voz. En el rock se utiliza esas vocales en una I, en una E, entonces como ya te lo expliqué yo en otros videos. Míralo. Muy bien, y ahora, tanto Loba como yo te vamos a dar un consejito. Así que si tenés mascotas, no te pierdas este consejito. Sanipet, ¿qué es? Sanipet es un baño para tu mascota. ¿Dónde hace pipí? Ustedes me preguntan, ¿dónde hace pis y caca, Loba? Bueno, hacen el Sanipet. ¿Qué es esto? Mira, esto es un Sanipet. Vos lo abrís, lo pones en el piso y Loba hace pis. Ahí, sí, ahora la dejo ahí apoyadita. Bueno, Sanipet, muchas gracias. Sanipet viene en presentación de 10, 20 y 60 unidades. No te lo podés perder. ¿Estás haciendo pis? Yo que te dije, mira, ¿ves? Mira. ¡Bien! Gracias a la gente de Sanipet. Miren el pis aquí. Adiós, adiós, decirle adiós a los diarios en el piso, por favor. Es para viejitos, para bebés, para todo el mundo. Nunca vas a tener olor ni nada feo en tu casa, ¿dale? Seguimos con los recursos vocales que utiliza Diana Ankudinova, esta rusa impresionante que te queda, cuando la ves no lo podés creer. Usa el cracking. Sí, no usa siempre el cracking, que es esa desconexión de la voz de pecho y pasa a falsete, que es una desconexión. Lo hace muy sutil y en determinados lugares. Melismas en falsete. Acá ahora a todo le llaman melisma. No, señores. Antes eso se llamaba gorjeo. Ese gorjeo es lo que antiguamente los cantantes querían imitar a los pájaros, al canto de los pájaros. Entonces hacían ese gorjeo que se llama, que hace con la garganta. Una cosa así. Se usaba antes se decía gorjeo. Ahora a todo le llaman melisma. Bueno, melismas así. Es un pequeño adorno que se usa en la parte cantada que embellece a la canción. Para la distorsión vocal usa las bandas ventriculares, o sea, las cuerdas vocales falsas para hacer ese ¡oh! Que aparece ahí. Bueno, ahí lo usa. Ese tipo de distorsión, después está la otra que es el vocal fry, pero no hace el raspy boy. Ese raspy boy se hace con vocal fry, pero ella no utiliza el vocal fry en el tiempo, sino ella que arranca con ese vocal fry. Así que la única distorsión que hace por el momento, específicamente, es con cuerdas vocales falsas. ¿Dale? Hablemos de las cosas negativas. La cuestión es que ella, con el afán de hacer una voz distinta, no se olvide que ella es contralto, se nota que su ídolo máximo es la cantante Cher, porque usa los mismos modos de cantar, los mismos recursos vocales, hasta el mismo armónico utiliza que la cantante Cher. Si bien Diana tiene la voz más redonda, más que es una bestialidad como canta, supera, pero 1000 veces y con creces, a los recursos vocales que utiliza Cher, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que ella tiene la laringe muy baja, o sea, mejor dicho, baja a propósito mucho la laringe para que quede un sonido más oscuro. Ustedes ya saben, más la retracción de la lengua y todo eso
y el hecho de tener anulado el twang. Vos, cuando cantás con la laringe tan baja, si vos anulás el twang, que es mandar el sonido acá adelante, hacia la máscara y cantás todo acá, corres peligro que tengas escape de aire. Entonces, en muchos lugares se le escapa el aire inconscientemente. Ese tipo de problemas técnicos se soluciona, pero sí, obviamente se soluciona rapidísimamente. Lo que pasa es que ella está en pos de un estilo musical, entonces, y un estilo vocal, mejor dicho. Eso ya lo vamos a hablar. Me voy a abrir un Twitch. Sí, señores, me voy a abrir un Twitch. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Y en ese Twitch voy a mandar con pito y matraca a todo el mundo. Entonces voy a hablar como en este tipo de artistas no les interesa los artistas que duren años y que bueno, que sean perdurables en el tiempo, sino que buscan artistas descartables. No les interesa que tengan mala técnica. En los 70, una cantante famosísima que cantaba I'm trying my pain with his finger, singing my life with his words. Roberta Flack. La tuvieron antes de salir el primer disco, la tuvieron 2 años estudiando técnica vocal y piano. Imagínense lo que era antes cuidar al artista. Ahora te hacen un artista descartable. Cantás bien hoy, mañana no les importa un que cantás bien o no. Por favor, mi amor, qué ambiente. Todos decadentes, mentirosos, decrépitos, dan vergüenza verlos. ¿Ok? Y si te quedas sin voz o no. Porque los artistas son descartables. Así que todo eso lo voy a hablar en un Twitch y va a ser, pero mira. Así que, bueno, ya les voy a avisar cuando lo abra. Bueno, ¿vieron? No me acuerdo si la dije que vieron el video. ¿La vieron a Diana? Mírenla. Ahora, hablemos de la manipulación de la voz, que yo necesito que vos me dejes tu comentario a ver qué es lo que pensás. Antes que nada le voy a mandar un beso enorme a Mansis Delicatessen. Mansis Delicatessen es una nouvelle patisserie. Es una nouvelle patisserie donde hacen cosas riquísimas, pero no se pueden perder. Las cosas ricas se las dejamos acá en la cajita de descripción, obviamente, la forma de contactarse con ellas. Así que bueno, muchas gracias porque todas las semanas me llenan de cosas ricas y les agradezco muchísimo, muchísimo. Manipulación de la voz. ¿Cuál es el problema de la manipulación de la voz? Eso ya lo hacen con Dimash. Le ponen muchos agudos, tienen un sonido espectacular. Está bien, trabajan en pos del artista y de un estilo. Eso los sonidistas, para los ingenieros de sonido. ¿Qué pasa con Diana? Se les va la mano. Entonces, para hacer una voz oscura, grave, ellos utilizan otros métodos como anularle absolutamente los agudos en la voz y hacer una voz más umbría, sería la palabra. Fíjate cómo canta ella con esta manipulación vocal del sonido. ¿Viste? Bueno, y ahora imagínate cómo canta ella sin esa manipulación que le hacen en el sonido y en la ecualización de la voz. Míralo. ¿Viste cómo es su voz natural? Nada que ver con lo del principio. Si bien ella retrae la lengua, deja la laringe baja, lo que quieras, pero la voz natural es de una forma y el producto final que ellos están buscando es otra. ¿Vos estás de acuerdo o no con este tipo de manipulación? Necesito que vos me digas qué pensás, ¿vale? Así que bueno, los queremos mucho con Loba. Mándale un beso. Besitos para todos, Nick. Ay, sí. Los queremos muchísimo. Nos vemos la próxima y espero tu comentario. Chao, 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 chao.